Ahí estamos. Muy bien. Bien, lo que vamos a ver hoy justamente son los roles colectivos e individuales, las estructuras, los sectores y los carriles. Bien, lo primero que tenemos que saber es que hay dos momentos, dos grandes momentos dentro del juego. ¿Qué hacemos con pelota y qué hacemos sin pelota? Todo lo demás son submomentos de una manera, pero todo el juego se resume a estos dos momentos. ¿Qué hacemos con la pelota y qué hacemos sin la pelota? Ahora, para entender qué hacemos en cada uno de los momentos del juego, para saber cómo nos disponemos en cada uno de los momentos del juego, vamos a empezar a sectorizar la cancha para saber dónde ubicamos a los jugadores. Lo primero que vamos a ver son los carriles, ¿sí? Los carriles son los que dividen la cancha de forma longitudinal. Hoy se está trabajando con 5 carriles, 2 exteriores y 3 interiores. Por ejemplo, de esta manera, en un 4-3-3 quedan dispuestos en la siguiente forma. ¿Sí? Fijémonos, por ejemplo, laterales en carriles, marcadores centrales en 2 carriles internos y los carriles intermedios quedan libres, ocupados para los interiores. Vamos a ver, por ejemplo, en este formato. Bien, ahora, lo que divide la cancha de manera transversal son los sectores, ¿sí? Que son los callejones que dividen la cancha en forma justamente transversal a efecto de posicionar el equipo según la fase que corresponda. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque la ocupación de sectores o la ocupación de carriles siempre va a depender de si nosotros tenemos o no tenemos la pelota. Por ejemplo, posicionamiento en pérdida. ¿Cuántos carriles ocupa? Posicionamiento en tenencia. ¿Cuántos carriles ocupa y cuántos sectores ocupa? Fíjense, lo podemos ver de esta manera, que se ve un poquitito más claro. Bien. La cancha antiguamente se dividía de la siguiente manera: 3 zonas y 3 carriles. 2 carriles laterales y un carril central. Con la llegada de Guardiola, se empezaron a sumar y se agregaron 2 carriles interiores justamente para esto, para discriminar de una mejor manera el juego interior. ¿Cómo trabaja en el juego interior? De esta manera lo pudieron discriminar. Fíjense, queda la cancha de esta manera. Ahora, los ingleses y la media inglesa empezó a trabajar, que es la medida que se usan hoy, en 6 carriles, en 3 carriles y 6 sectores. Entonces, de esta manera, pudieron empezar a discriminar justamente lo que es la zona 5, que es la zona donde más goles se gestan en contra de nuestro equipo, y la zona 14, que es la zona donde más goles se gestan a favor. Esto es estadístico también, justamente lo que hablamos recién con Rodrigo. Esto parte del XG. El XG es la probabilidad de gol que tiene cada equipo. El promedio del XG de casi todos los equipos del mundo, este fue un estudio que se hizo en la Bundesliga, desde la Bundesliga en realidad, dio que la zona 14 es donde más se gestan. Y es la zona que hay que tratar de ocupar cuando estamos atacando. Esta zona 18 y esta zona 16 hoy se convirtieron en sectores clave. ¿Por qué? Porque muchos de los equipos encuentran la superioridad en banda tanto en zona 16 como en zona 18. Por eso es muy importante que se las ocupen. Bien, vamos a los momentos del juego. Como le digo siempre, si tienen una duda o una pregunta, me manda por chat o levanta la mano o bueno, me interrumpe, no hay problema con eso. Los momentos del juego. Los momentos del juego aparecen, ¿sí? Y se dan sin posibilidad de anticiparlos. Nosotros no podemos saber que ahora nos van a atacar, o bueno, ahora tenemos que atacar nosotros. Por eso tenemos que decir que los momentos del juego no se tienen que disociar del juego, que son parte del juego. No mirar, decir, bueno, hacemos la transición y solo miramos la transición, no, porque una transición ofensiva, lo primero que trae después es una transición defensiva. Un ataque organizado, lo primero que trae después es una defensa organizada. Entonces, este tipo de cuestiones nos hacen saber que no podemos disociar los momentos del juego. Bien, vamos a ver lo que son macroprincipios y microprincipios. Los macroprincipios son los conceptos generales y los microprincipios son los conceptos más específicos de estos conceptos, digamos. No sobre conceptos amplios, sino, por ejemplo,
Presión en pérdida es un macro principio. Microprincipios o subprincipios, como se llaman también, es cómo se estructura ese gran principio. Por ejemplo, presión en pérdida. ¿Qué tenemos que hacer? Cambiar la actitud, cerrar las líneas para entrar en una organización defensiva, cerrar al equipo creando varias líneas de superioridad y obligar al rival a jugar al exterior. Esto igual lo vamos a ver a lo largo de la clase. Partimos de un esquema 4-2-3-1 para hacer las muestras. Fíjense lo importante de este jugador, el 1, que es el encargado de darle profundidad. Para que un equipo tenga relaciones óptimas, tiene que tener amplitud y profundidad. ¿Cómo se le da la profundidad en este esquema con este jugador? O por lo menos en esta función. No este jugador precisamente, sí en esta función. Pero el 1, el último, es el encargado de la profundidad del equipo. Muchas veces se dice, un equipo está muy compacto y este jugador quizás no está acá. Este jugador quizás está atacando en esta zona. Entonces, ¿qué es lo que le falta a ese equipo? Profundidad. Entonces, ¿cómo le damos profundidad al equipo? Con un fijador. ¿Sí? Con un jugador que juegue en esa zona para darle profundidad. Bien, vamos a los principios ofensivos. Los macro principios ofensivos son, por ejemplo, la posesión y la circulación para atraer y desorganizar, que esto consta de 3 fases. La fase número 1 es la fase de construcción. La fase número 2 es la fase de circulación. Y la fase número 3 es la fase de finalización. Vamos a ver las 3 fases. La fase número 1 es la fase de construcción. Y a esto vamos a ver el rol del arquero. Y es muy importante porque la mayoría de los equipos hoy vemos que salen jugando con el arquero y salen jugando del fondo. Ahora, ¿esto es una moda? No, tiene un porqué, tiene una explicación dentro del juego, que es lo que me interesa explicar para ver la importancia de la salida jugando con el arquero. Fase de inicio. En la fase de inicio siempre es un juego de probabilidades. Fíjense, por ejemplo, en la zona 1, en la zona de salida, este jugador liberó gracias al arquero. Si este jugador estuviese tomado por el 6, estarían en igualdad numérica. Si este jugador 4, por ejemplo, saltara por el 7, ya tendríamos igualdad numérica en 2 de 3 zonas. Por ende, si el rival es más fuerte que nosotros, en los 1 contra 1, en los duelos individuales, vamos a tener desventaja. ¿Cómo empezamos a obtener ventaja en la zona 1, en la zona de salida, para llegar a la zona de circulación? Gracias al arquero. El arquero es el primer arma ofensiva. ¿Sí? El uso del arquero siempre lo tenemos que ver como un jugador de campo más. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, en este video, la importancia del arquero. Fíjense, lo vamos pausando. Salta el 6 por la presión. Es la misma jugada que vimos arriba en la foto. Salta el 6 por la presión. Salta el 9. Perdón, sí, el 6 sería el 9, número 9. Salta por la presión. Y gracias a esta presión, el arquero encontró el hombre libre. ¿Qué se generó en esta zona? Una conducción, una salida con superioridad en esta zona y un ingreso a la siguiente zona con superioridad a través de la conducción. Entonces, fíjense qué importante que es el rol del arquero en el juego de pies. No exageradamente, porque por ejemplo, si este jugador no saltara, quizás el arquero tendría que adoptar otra postura que ahora vamos a ver. Ahora, el rol del arquero en salida es fundamental para empezar a tener superioridades, y eso lo tenemos que ver. Este hombre, que es el que salta la presión, es el que nos da las soluciones. Entonces, siempre es un favor para los equipos que hacen en la zona, la salida jugada, que salgan a presionar. Es un favor que nos hacen. Por ejemplo, vamos a ver esta imagen. Ajax, Getafe. Onana, el arquero con muy buen juego de pies. Fíjense qué hace el Getafe. No presiona. ¿Por qué? Porque el Getafe lo que le interesa es ganar esta zona. Vamos a ver en esta imagen, ganar el círculo central. Lograr superioridad numérica en una zona más peligrosa del rival. Entonces, al Getafe, por ejemplo, ¿le molesta que hagan esta salida? No. Lo que no quiere perder es esta zona. Fíjense, vigilancia, zona, zona, zona.
vigilancia, marca, libre, vigilancia. Entonces, todos los jugadores están tomados, cierran estos dos los carriles interiores para evitar el juego interior, y de esta manera podemos ver que no puede filtrar el arquero, le hace un gran favor. Sí, Germán, tenés una pregunta. Sí, en ese caso el arquero podría tranquilamente saltear líneas, o sea, quizás con un arquero con buen juego de pies, en ese caso lo que le conviene al equipo que ataca es saltar líneas con el arquero, si tiene buen juego de pies, y ya tirar directo a los extremos y saltar la línea del medio campo, que es la línea que está poblando en ese caso el equipo que defiende. ¿Qué es lo que quieren? Lo que quiere el Getafe es que salten líneas. Ahora vamos a ver por qué dentro de las estructuras defensivas en el salto de líneas. Pero sí, es muy bueno lo que decís, Germán. Es así, lo que quiere el Getafe es decir, lanzá. Lanzá, que prefiero que me arranques lanzando a que yo te salte por las presiones todo el tiempo y me genere superioridad en esta zona. Pero sí, lo que quieren es eso. Perfecto, buen aporte, Germán. Bien. Sin embargo, y lo digo yo como director técnico y entrenador de arqueros además, teniendo mi propia escuela de arqueros, el arquero es fundamental que ataje. Un arquero que solo tenga juego de pies no sirve tampoco. Entonces, lo primero que tiene que hacer el arquero es atajar, resolver situaciones con la mejor eficacia posible y después empezar a involucrarse en el juego colectivo. Bien, vamos a ver el equilibrio posicional. Fíjense, por ejemplo. ¿Una pregunta? Sí, Tino, ¿cómo no? Más que ver con las diapositivas anteriores, ¿qué cambió o qué se sabe que haya cambiado desde que se puede sacar a un compañero adentro del área? Tipo que medio que no están tan marcados ahora. Mirá, a mi entender lo que se hace en realidad es achicar espacio, porque vos pensás que vos recibís adentro del área, está bien, recibís solo, pero tenés mucho menos espacio en salida y cualquier pérdida en esa zona es medio gol. Fíjate que muchos equipos incluso la están jugando afuera del área. Ya están volviendo a jugar afuera del área, digamos, se acabó medio la moda. Porque veo muchos que ahora están todos saliendo, viste, ahí adentro. Muchos salen adentro siempre y cuando, lo que pasa es que cuando empezó a cambiar la regla de jugar adentro, empezaron a cambiar los ingresos también. Los ingresos de los jugadores. O sea, empezaron a cambiar cómo ingresas. En vez de ingresar el 5, empieza a ingresar de otra manera. Los laterales no trabajan tan subidos como antes. Porque antes, por ejemplo, salía la golpeana, 2 centrales abiertos, entraba el 5, laterales subidos. Hoy el 5 no entra. Porque justamente esa zona de volantes, igual ahora después lo vemos en una pizarra táctica que tengo. Ok. Ese ingreso de los volantes no les favorece. Entonces los volantes hoy no entran. Fijan posiciones. Ahora después lo vemos. Así me acordar nomás. En la última parte. Okay. Bien, dentro del equilibrio posicional, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las distancias de relación. ¿Qué son las distancias de relación? Son las distancias óptimas entre un jugador y otro. Mientras más distancia tenga, menor posibilidad de circulación tenemos. Mientras más corta distancia, también. Entonces, tenemos que encontrar la distancia óptima. Ni muy cerca, ni muy lejos. Y sobre todo, teniendo en cuenta lo que hablamos el otro día, del respeto de las líneas. Mientras nosotros encontremos respeto por las líneas en un juego posicional, vamos a tener siempre una opción de paz. Bien, esta es la creación de superioridad numérica, como vimos recién, en salida. Y fíjate, Tino, lo que me decías vos, la salida hoy se hace de esta manera. La salida hoy se hace con 3, arquero más 2. Y este jugador que antes ingresaba ya no ingresa más. Y después te voy a mostrar por qué, porque me interesaría verlo en movimiento, digamos, mostrarlo en movimiento ese jugador. Si este jugador ingresa, imaginémonos, vamos a hacer un cuadrado. Supongamos que este es nuestro cuadrado de salida. Acá tenemos 3 contra 1. En esta zona, sí, encontramos juego con este, presión con este, juego de nuevo y salida, este jugador conduce. Y ya empezó a generar superioridades. Fíjate que acá tenemos 1 contra 1 en mitad de cancha y acá tendríamos 1 contra 1 más 1, que es el que arranca la conducción. Ahora, si este jugador se mete acá y este jugador lógicamente persigue como están persiguiendo, ¿qué pasa? Tenemos el mismo espacio con más oposiciones. Entonces, lo más importante de todo es que este espacio, por eso la salida con 2 centrales adentro modificó también. Este espacio lo tratan de dejar libre, de hacer la salida con 3 centrales más arquero.
Por eso digo que modificó también la manera de salir. Igual hay un montón de subconceptos bastante interesantes para ver. Ale, consulta, disculpa. Sí, no hay problema. ¿Puede ser que haya visto en varios partidos, he estado viendo ahora último, que los dos centrales se paran en los vértices del área chica, la salida del arquero, para sacar? Exacto, sí. ¿Y eso ¿Y para esto? qué? No lo entiendo el movimiento ese. Es más, he visto que le han hecho varios goles después de hacer eso, que han perdido la pelota. Mira, yo tampoco lo interpreto. Para mí ahí lo que pierden es justamente lo que estamos hablando, que son distancias de relación. A mí no me parece. Yo creo que en 6, 7, 8, 10 meses lo van a terminar modificando y van a terminar trabajando en un punto intermedio entre el área chica y el área grande. Okay. Imagínate, Gastón, si nosotros nos paramos acá, en esta zona, lo que perdemos es distancia de relación. Si a nosotros nos conviene pararnos acá, en la segunda línea de flechas, y tener buena distancia de relación con el arquero y tener buena distancia de relación con el otro central. Sí, Germán. Hoy en el partido en el Leverkusen contra el... no me sale ahora contra el Niza. Hoy el Niza intentó salir jugando desde el fondo, pero el que fue a presionar, que en el, no sé si en el cuarto gol, no me acuerdo qué gol fue, el que salió a presionar en la salida fue Palacios, que es el interior del Leverkusen. Y recuperó una pelota en salida, el interior, y terminó en gol, porque salieron desordenadísimos. Pero ¿sirve ir a presionar con el interior en ese caso es que mira, a los centrales? Porque me parece que lo que hicieron fue generar igualdad numérica en el área. Lo que hicieron fue el ideal. ¿Por qué? Porque dejaron que salga. Si vos le ponés dos jugadores, como están haciendo muchos equipos, si vos le ponés, por ejemplo, en esta salida, un jugador encima cada uno, evitás que salgan. No van a salir jugando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Salí jugando. Y cuando saliste jugando y la pusiste en juego, ahí te saltó a las presiones. Te salió a presionar. Es lo que pasó, porque Palacio saltó a presionar automáticamente cuando recibió el central del Niza. Salió a presionar, barrió, recuperó y ahí quedó totalmente solo frente al arco. Es como se dicen, le dieron el caramelo. Salí jugando, le dijeron. Salí jugando, salí. Te doy la posibilidad de salir jugando. Lo mismo si vos mirás, por ejemplo, el fútbol antiguo, tenés dos centrales. Uno malo y uno bueno. Antes, ¿a quién se marcaba? No, marcar bueno. Dicen, porque así el malo es el que más probabilidades tiene. Hoy se marca al revés. ¿Por qué? Porque si lo marcás al malo, ¿qué va a hacer? No se la van a dar. Si lo marcás al bueno, perdón, no se la van a dar al malo. Entonces, ¿qué preferís? Que se la den al bueno y que salgan jugando. Entonces, fíjate cómo ha cambiado y cómo cambia todo el tiempo. Esto es súper dinámico, por eso esto es hermoso, ¿no? El deporte más lindo del mundo. Bien. Seguimos entonces. Este es otro concepto bastante interesante en la zona de inicio que se está usando mucho, que es pasar para atraer, que no es lo mismo que conducir para atraer. ¿Qué están haciendo la mayoría de los equipos en salida? Juegan, si ustedes lo ven a Bielsa lo hace todo el tiempo, rebotan de espalda y juegan directo. Uno puede decir, ¿por qué no juegan directo de una? Justamente por esto, porque tratan de pasar para atraer. Cuando nosotros jugamos el pase y el jugador recibe de espaldas, eso lo vamos a ver hoy, es el momento, o es la orden, de alguna manera, en que los equipos tienen que achicar. Cuando recibo de espalda o cuando juegan para atrás, es la orden de achique de un equipo. ¿Qué hacen la mayoría de los equipos? Juegan, atraen a que salten por la presión a este jugador, rebotan y lanzan para salir con el extremo, con el lateral, lanzado en carrera, con muchos más metros por detrás de la línea de la defensa. Sí, Germán. Lo que noté es que esto mismo de pasar para atraer ayuda a contrarrestar o a romper en algún sentido el gegenpressing que estaban imponiendo muchísimos. Por ejemplo, a Bielsa le sirvió contra Klopp, que Klopp, bueno, obviamente se sabe que es un filósofo total del gegenpressing y que es el que lo impuso, y es el estilo que se está jugando ahora. Esto sirve un montón porque en el gegenpressing, claro, en el gegenpressing se te van todos contra la pelota, entonces cuando vos limpias y tenés un buen lanzador, como bueno, obviamente el Leeds se encontró en Calvin Phillips, ese mismo lanzador, bueno, un montón de goles llegaron porque la línea de Liverpool estaba muy adelantada, tocaron, atrayeron marcas y cuando lanzaron, claro, rompieron línea defensiva con los extremos, saltaron líneas muy rápido y eso es lo que lo complicó al Liverpool en el partido. El segundo gol fue así. El segundo gol saltaron por la presión, rebotaron, jugaron directo y ya el lateral, ya el extremo. Gol fue así. Exacto. Pero a ver,
Eso es bueno, es interesante para debatirlo. ¿Por qué? Porque es la manera que decís, ¿por qué se la dan si está de espalda y está presionado? Justamente para eso, para que le salten. Porque si estuviese de frente o estuviese a 3/4 de perfil, no le saltarían a la presión, sobre todo si recibe solo. Entonces, esta defensa, en vez de achicar, mantiene la línea. Si mantiene la línea, perdemos espacio. Nos conviene que salgan. Y lo del gegenpressing es muy interesante y Bielsa encontró la manera de contrarrestarlo, lógicamente con muchas horas de trabajo, ¿no? Bien, seguimos entonces. El juego directo en campo grande. ¿Qué es el campo grande? Ahora lo vamos a ver también en cómo los equipos encuentran amplitud en la zona interior gracias al uso de los extremos y al uso del jugador que fija, digamos, que es el que le da profundidad. Entonces, es muy importante, ahora vamos a ver el campo grande dentro de la zona de circulación. El campo grande se trabaja de la siguiente manera. Siempre con un jugador pegado a la banda, buscando altura, con otro jugador pegado a la banda buscando altura y con un jugador buscando profundidad. Entonces son 2 en amplitud y 1 en profundidad. ¿Esto qué genera? Que en esta zona interior tengamos más opciones de pases. Si este jugador estuviese cerrado y este jugador estuviese cerrado, esta zona quedaría con el mismo terreno, los mismos metros cuadrados, con más cantidad de oposiciones. A más cantidad de oposiciones, menos posibilidad de toma de decisiones, digamos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo todos los equipos ya en el mundo? Juegan o con un extremo o con un lateral en esta zona y con el extremo recortando. Lo importante del campo grande no es quién lo haga, es que alguien lo haga. No importa si lo hace el extremo, el lateral, el interior, es indistinto. Lo más importante es que esas posiciones queden ocupadas. Esto nos lleva a hablar de los cambios posicionales sin perder funcionalidades. Pues, por ejemplo, nosotros, hoy en Europa más se está hablando mucho del jugador universal, semi-universal y específico. ¿Qué son? Hay 3 estilos de jugadores para ellos. Jugadores universales, que son jugadores adaptados de naturaleza amplia y conocedor del juego y las fases. No solamente del juego, sino de las fases. Fase de inicio, fase de circulación y fase de finalización. Por ejemplo, Alaba, Rafinha, Lam, que son jugadores que atraviesan las 3 zonas. Semi-universales, que son los con conocimientos tácticos muy amplios, pero no en todas las fases. Caso Mascherano o Müller. O un jugador específico, que hace pocas y precisas tareas, como por ejemplo Morata. Bien, dentro del campo grande es importante cómo trabajan los que se relacionan dentro de esto. Por ejemplo, subida lateral, extremo adentro. Entonces es muy importante que los extremos y los laterales trabajen en distintas zonas, en distintas posiciones, a distintas alturas y en distintos carriles. Por eso es muy importante empezar a discriminar la cancha, empezar a trabajar la cancha de otra manera. Esto siempre tenemos que verlo desde la altura, que es este jugador que le da profundidad, y desde la anchura, que son los jugadores que le terminan dando amplitud. Bien, ¿cómo rellenamos la zona central sin perder el campo grande? Justamente con los movimientos, con las funciones indistintamente ocupadas. Por ejemplo, extremo adentro, lateral profundo. Extremo afuera, lateral por dentro. Centro delantero a zona central. Media punta a buscar profundidad. Siempre estas posiciones quedan ocupadas, indistintamente quién lo haga. ¿Sí? Esto es muy importante, ahora lo vamos a ver, con respecto a las estructuras dinámicas. Dentro de la organización posicional, en fase de circulación, tenemos que tener en cuenta que no solamente, y esto es otro mito también, hay que formar triángulos. Se dice, no, hay que armar triángulos. No, a veces con los triángulos solos no alcanza. Tenemos que armar triángulos, rombos y diagonales. Todo mientras nos permita una correcta distancia de pase. ¿Por qué? Porque te pueden decir, no, este equipo está triangulando, pero está demasiado lejos o está demasiado cerca. No sirve. Tiene que haber distancias óptimas de pase. Bien, esto es muy importante también, dentro de la densidad, encontrar las zonas favorables de progresión. Por ejemplo, tenemos una densidad muy grande acá. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar los hombres libres. Siempre los opuestos a la presión están libres. Siempre. En la categoría que sea, primera división, primera D, B nacional, siempre.
todo lo que es lejano a las densidades, lejano a la pelota, siempre va a estar libre. Entonces tenemos que llevar el ataque nuestro a esas zonas de progresión favorables para nosotros. Bien, y vamos a la fase 3, que es la fase de finalización. Ale, disculpa antes Sí, Gastón. digamos, cuando hablamos ahí, que vos me decís de la distancia óptima, Sí. ¿en base a qué o qué referencia le tengo que decir yo al jugador o cómo se da cuenta el jugador o es intuitivo del jugador? ¿De qué depende esa distancia óptima? Mira, yo creo que es intuitivo del jugador e intuitivo del técnico. No te podría hacer una distancia justa porque también depende la categoría, la edad, digamos. Te das cuenta, adentro de la cancha decís, estamos muy lejos o estamos demasiado cerca. ¿Sí? Entonces, eso, mira, cuando lo trabajes, te vas a dar cuenta inmediatamente. Por ejemplo, parás dos centrales, después lo ponemos en pizarro si querés. Parás dos centrales y decís, estamos muy cerca. O parás dos centrales y decís, estamos demasiado lejos. Es intuitivo, te vas a dar cuenta enseguida. Bien, no, por favor, Gastón. Dentro de la fase 3, que es la fase de finalización, tenemos que saber que hay determinadas zonas hoy, que son las zonas elegidas de centro. ¿Dónde son las zonas elegidas de centro? Y esto también parte de un estudio de la Bundesliga. Esta zona es la zona de centro ideal. ¿Por qué es la zona de centro ideal? Esta zona. Porque todo centro que venga de acá, de esta parte para atrás, va a superar a la defensa y va a encontrar a los delanteros de frente y vamos a tener 3 de 4 zonas libres. ¿Cuáles son las zonas propicias para el centro? Zona de anticipo, que es donde se gestan la mayoría de los goles, increíblemente, porque podría pensar en el punto del penal, pero estadísticamente se generan la mayoría de los goles en la zona de anticipo, zona de punto penal o zona de segundo palo. Y la otra zona es la zona de rebote. Ahora, ¿qué pasa si superamos esta zona? ¿Ya nos centramos más? No, lo que cambia es el lugar de golpeo. En esta zona, dentro de esta zona, el lugar de golpeo de centro siempre es con cara interna. ¿Por qué? Porque con cara interna la pelota se va a cerrar y le va a quedar de frente a los delanteros. Ahora, en esta zona, ¿cómo se está rematando, por lo menos en el fútbol europeo? Con el empeine. Entonces, esta zona, que llaman zona oscura, trabajan con empeine y esta zona trabajan con cara interna. Esta zona de rebote, estas son las zonas privilegiadas. La zona de rebote también es una zona donde se gestan muchísimos goles y son bastante difíciles de defender. Esto es parte, como hablamos, de la zona 14. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para variar el esquema sin modificar el modelo? Sí, Germán. Una cosa, en la anterior diapositiva que vos marcabas las zonas, Sí. siendo el equipo que defendés y viendo, por ejemplo, por dar un ejemplo que se me viene a la cabeza ahora mismo, obviamente, es el Bayern Múnich. El Bayern Múnich te carga por lo menos mínimo 2 jugadores en cada zona. O sea, te carga 2 jugadores en la zona de penal, 2 jugadores en la zona de anticipo, 2 jugadores en la zona de segundo palo, 2 jugadores en el rebote. ¿Cómo haces para defender eso? Porque o sea, parece imposible defenderlo así, si te cargan con tantos jugadores encima. Lo que están haciendo hoy es tratando de llegar, no a tomar marcas, sino a tomar zonas. Entonces, vos, por ejemplo, ves un montón de partidos en Europa que salen en velocidad, por ejemplo, el amarillo de esta zona y no va con la marca, va directamente acá. Este jugador directamente va a ocupar, este va a ocupar, este va a ocupar y este llega. Entonces, vos a veces ves una línea de jugadores así y en esta zona ves 2 líneas, no en pelotas paradas, en pelota en movimiento, ocupando espacios. Entonces, hoy no se está marcando hombres, se está marcando espacios. Lo vamos a ver igual en un gol que le hace el Sevilla al Inter en la final de la Europa League, que fue así. Que vos ves que el Inter llegan todos y terminaron con un anticipo. Sí, puede terminar el gol, sí, porque, seguro. Seguro, sí, porque yo estoy analizando, en mi tiempo libre yo analizo, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo el curso de TEN en Avellaneda y como me copa todo el tema, estoy analizando, tengo una cuenta de Twitter y analizo los partidos, analizo los equipos y todo. Y analizando el Bayern Múnich me di cuenta de un concepto que muchos hablaban, que era el concepto de triple enganche.
Y era como que te lo pones a ver y es verdad, porque es como que te caen con 3 jugadores en la zona de rebote, pero se adelantan los 3 a la zona de punto penal. Es como muy difícil de parar eso. Y ahí es cuando le hicieron 8 al Barcelona. Y encima te llegan lanzados. Te llegan lanzados y además te profundizan mucho con los laterales y los extremos se cierran, te cae el volante, a veces te cae hasta el lateral en el punto de penal, entonces Sí, no sabes le cómo falta te van a Neuer en atacar. el área a veces nomás, ¿viste? Es Sí, que sí, o pará. sea, hay un gol que le hacen al Barcelona, que el que hace el desdoble es Davis, que es el lateral, y es Sí. la asistencia del lateral para Kimmich, que es el Que es otro el otro lateral, y lateral, te cae en sí. la zona de punto penal. Sí, no, es terrible. Y si vos lo ves en No cámara sabes por dónde te van a panorámica, atacar. si lo ves de arriba en cámara panorama, no sabes lo que es. Peor todavía. Se te mueven por todos lados. En cámara analista es increíble, pero nunca queda mal parado. No, nunca. Nunca queda mal parado. Es súper interesante ese equipo para analizar. Se lo voy a mandar para analizar como parte del bioanálisis. Bien, entonces seguimos. Muy bueno el aporte. ¿Cómo hacemos nosotros para modificar el esquema sin modificar el modelo? Dentro de las estructuras dinámicas. Fíjense, partimos de una posición 4-3-3 en el inicio, contra un 4-4-2. Siempre en ataque el 4-3-3, y eso lo vamos a ver, todos los esquemas se convierten en otro esquema. Hay 10 esquemas y 10 conversiones, y en ataque el 4-3-3 se convierte en 3-4-3. Ahora, ¿cómo se convierte y por qué se convierte en 3-4-3 contra un 4-4-2? El 4-4-2 tiene 3 zonas vulnerables que son estas. Todos los esquemas tienen zonas vulnerables que son estas. Y entonces el 3-4-3 lo que te permite es tener superioridad en salida, igualar en esta zona y jugar con posiciones intermedias en las 3 zonas vulnerables. Bien, ahora, hay un detalle acá. Fíjense que este jugador que estoy marcando, que es el 8, no es volante central. Este jugador es volante interior. ¿Y por qué están empezando a usar todos los equipos, mismo San Lorenzo? Usa al Torito Rodríguez de volante interior, tirado casi de lateral derecho o de lateral izquierdo según la situación, o de stopper, en este caso. Este jugador se empezó a trabajar de esa manera, ¿por qué? Primero, porque en caso de la pérdida siempre es mucho más favorable, mucho más rápido, seguramente, que un volante central de marca. Y segundo, no menos interesante, que si la pelota, a ver, vamos a marcar con una estrella, está de esta zona, este jugador en el avance y en la conducción es mucho más dotado que un volante central de marca. Entonces, si ustedes ven al PSG, por ejemplo, Paredes a veces juega de doble 3 o de stopper. ¿Por qué juega de stopper Paredes? Porque hace el mismo movimiento del otro lado. Corrimiento del 2, corrimiento del 6, ingreso no más del 5, ya no entra más el 5, sino los que entran son los volantes interiores. Supongamos la pelota del otro lado, si hay que dar la vuelta, ya Paredes queda para hacer la salida en esta zona, que es mucho más dotado que Marquinhos y que tiene mucho mejor pase y es bastante más veloz, en teoría, al menos, que Marquinhos. Entonces, dentro de las estructuras dinámicas, esta es la modificación más grande que se ha dado. Antes era volante central adentro, 2 interiores como jugadores de marca. Además, lo que tiene esta posición a favor, digamos, es que este jugador, por lo menos uno de los 2 jugadores interiores, seguramente tenga mejor salto de presión que el otro. Si vos tenés acá 2 volantes interiores, seguramente no tengas un jugador que salte bien esta presión a la hora de recuperar. Entonces, fíjense la importancia de las estructuras dinámicas, de los movimientos, de los corrimientos y también de los intérpretes, ¿sí? Que es algo no menor también. Bien, las estructuras dinámicas, la clave es que pueda haber rotaciones posicionales, y este video se ve un poco oscuro, sin romper la estructura, ¿sí? No tenemos que romper la estructura. Fíjense, estos 2 jugadores, por ejemplo, en salida de 3, 4-3, invierten posiciones y no rompen la estructura. Esto lo hace muy bien Liverpool. Liverpool siempre ves, por ejemplo, a Milner tirado casi a lateral derecho a veces, a Arnold jugando por dentro, a Snerling o a cualquiera de los volantes interiores, a Chamberlain tirado a posiciones laterales. ¿Por qué? Justamente por esto. No rompen la estructura.
No importa quién cumpla la función, lo más importante es que la estructura se pueda sostener. Bien, vamos a las transiciones defensivas. El objeto de una transición defensiva es evitar la progresión, para recuperar o para organizarnos defensivamente también. El Bayern Múnich trabaja con un cambio muy rápido de actitud. Ellos atacan liviano, pierden y enseguida te van a comer. ¿Sí? Acá vamos al concepto inverso, al concepto de campo chico. ¿Cómo empezamos a achicar el campo? Lo primero de todo es tener en cuenta el centro de la cancha como una unidad compacta. El centro de la cancha es nuestro eje. ¿Sí? Hoy, por ejemplo, pueden ver muchos equipos que se cierran en este centro del campo y las bandas quedan libres. Y muchas veces, quizás muchos hinchas, no espectadores, hinchas, dicen, ¿por qué no ocupa la banda? No, anda a presionarlo al costado. No, es parte de un sistema defensivo. Fíjense, van cerrando espacios en el interior y obligan a jugar a las bandas. ¿Por qué? Porque para saltar a las bandas, pensé que lo tenía en la imagen que viene, ahora lo vamos a ver, porque dentro de esa estructura y ese armado es donde empiezan a largar jugadores para presionar en las bandas. Dentro de los principios defensivos vamos a tener 3 fases, cuando generalmente se cuentan 2. A mí me gusta contar 3 al menos. 1, evitar la construcción ofensiva, o sea, impedir la progresión, impedir que construyan en la salida. 2, evitar la creación de situaciones de gol. Y 3, evitar la situación de gol. ¿Por qué no meto la 2 y la 3? Para mí no es lo mismo que te creen una situación a que te finalicen esa situación. Para mí hay que discriminarlo y hay que saber cómo defender ambos momentos. Fase 1, que es la de evitar la construcción. ¿Cómo evitamos la construcción? Justamente lo que me preguntaban al principio, obligando a jugar largo. ¿Por qué? Fíjense, por ejemplo, pelota en banda. Suponemos una línea en el eje vertical, todos los jugadores bien posicionados, con buenas coberturas, como estas, buenos cierres como estos, jugadores encima de la pelota con mucha densidad de gente. Ahora, supongamos que este jugador, a ver, vamos a buscar el anotador, juega largo y cruzado. Este jugador juega acá. ¿Qué es lo que tienen que hacer estos jugadores? Hacen los corrimientos y vuelven a trabajar exactamente este mismo movimiento del otro lado. ¿Sí? Acuérdense lo que hablamos la clase pasada sobre Saki, ¿sí? De cómo hacen los corrimientos, cómo los cercanos presionan y los lejanos cierran. Hoy directamente se juega de esta manera. ¿Sí? Hacen los corrimientos los 11 al otro sector del campo. Bien, lo que le decía el círculo central como referencia, ¿sí? Para impedir la construcción. La línea es aliada. Entonces, supongamos, línea de presión intermedia. Juego a las bandas, ahí sí es donde los equipos te empiezan a tirar jugadores y te empiezan a ganar la superioridad en las bandas. Con la línea de aliado y con un montón de jugadores por dentro para tratar de saltar y de recuperar. Esta es la manera de trabajar la presión intensa a las bandas. Cercano, encimarle gente, llevarle gente y tratar de recuperar en esta zona. Bien, fase 2, que es evitar la creación. Para evitar la creación, lo más importante es el escalonamiento, tanto en amplitud como en profundidad. Esta es una imagen, por ejemplo, en 2D del Bayern Múnich, de un partido del Bayern Múnich, donde podemos ver la cantidad de líneas en profundidad que tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas en profundidad, por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 líneas en amplitud. Entonces, fíjense cómo la amplitud y la profundidad trabajan en 6 y 8 líneas. Muy difícil entrarle. Cuando están organizados, en organización defensiva es muy difícil entrarle. Por esto, no solamente porque acumula jugadores, no porque tienen 11 jugadores atrás, como se dice en la jerga, tanto de atrás. No, es porque tienen muchas líneas ocupadas y muchas líneas muy bien ocupadas, sobre todo. Bien, subir en el terreno para reducir espacios. Es lo que hablamos antes. Hay 2 momentos para sí y 2 momentos para no. ¿Cuándo achica mi equipo? Cuando hay un pase atrás del rival, por ejemplo, el lateral la juega un arquero, ahí es donde tenemos que achicar, que ahí es donde se genera lo que decía de pasar para traer, y cuando el portador está de espaldas. Cuando no subimos,
cuando el portador está presionado. ¿Y por qué? Porque si el jugador que tiene la pelota está presionado y nosotros subimos igual, cualquier uno contra uno que pierda ese jugador y nos lleguen a lanzar, va a dejar 11 jugadores o 10 jugadores por detrás de la línea. No nos conviene. Nos conviene apostar a que ese jugador recupere. Si no recupera, no pasa nada. Seguimos trabajando en vigilancias hasta el momento que recuperamos. O que identificamos debilidad. Caso pelota en la banda o caso que quede espalda. Y lo otro es si el adversario tiene tiempo y espacio. Que esto es algo que se ve bastante en Europa, que para mí está mal. Hay muchos errores de esto, que por ejemplo, muchos equipos achican cuando cuando el adversario está conduciendo. Conduzco. Y en libertad, ¿qué hacen los equipos? Muchas veces achican igual. ¿Qué le hacen, por ejemplo, qué le hizo el Lyon al City? El City, Guardiola lo reconoció este error también. El City achicaba para tratar de reducirle los espacios al Lyon, que es un equipo que prefiere jugar directo, como si el Lyon fuese a jugar corto. Entonces, ¿qué hizo el Lyon? Cuando el City achicaba, lanzaba. City achica, lanzaba, y así vino la mayoría de los goles. Este, por ejemplo, es una situación de juego para atrás y de achique de todos los jugadores. Bien, y vamos a la fase 3, que es evitar la finalización. Lo primero que tenemos que saber es que para evitar una finalización tenemos que trabajar, como hablábamos en la clase pasada, en novios o en pareja, o en tríos. ¿Qué quiere decir en novios o en tríos? Trabajar como una defensa toda junta, con un bloque compacto. Por ejemplo, una salida al portador de la pelota, 3 defensores en cobertura. Al fallo de esto, si quedan 3, una salida, 2 en cobertura. Ahí lo vamos a ver igual, lo vamos a ver más claro en un video bastante interesante de cómo lo entrena Sarri, cómo lo entrenaba, perdón, en el Napoli, y cómo lo transfieren a la cancha después. Es muy interesante ver cómo ellos trabajan la salida con coberturas y la salida con fallo con coberturas. Ahí lo vamos a ver. Es muy interesante. Y esto es lo que hablamos también, lo que digo siempre, esto no es una cuestión de... esperen que no arranco el video. Esto no es una cuestión de técnica individual. ¿Sí? Esto es una cuestión de concepto. Entonces, ¿se puede hacer en Argentina? Claro que se puede hacer en Argentina. Es concepto, no es técnica. ¿Qué es lo que falta en Argentina, a mi entender, y cuál es la diferencia más grande con respecto hoy al fútbol europeo? El concepto. No es la parte técnica, que es similar. La parte táctica está bastante diferenciada, pero el concepto es una cuestión clave que hoy en Argentina está fallando. Fíjense, por ejemplo, estos movimientos de Napoli, que ahora lo vamos a ver en campo, cómo trabajan las posiciones según el poseedor de pelota. Fíjense que achican o retroceden según quien la tenga. Uno disputa y 3 le cierran. Fíjense lo que pasa en el juego. Una disputa y 3 cierres. Ahora, ¿qué pasa si falla? ¿Qué pasa cuando hay fallo? También se trabaja. Los trabajos con fallos también se hacen. Cuando veamos el diseño de ejercicios, vamos a hablar de los trabajos con fallo. Fíjense, fallo, nuevamente un 2-1 para cerrar por detrás. Esto es una cuestión pura de concepto. Esto no es técnica, esto es concepto. Fíjense, partido, fallo, disputa, cierre en 2-1. El tema del concepto es algo muy importante, es algo que en Argentina se está trabajando verdaderamente muy poco. Cuando uno escucha las conferencias de los jugadores europeos, hablan de fútbol, y los jugadores argentinos es muy difícil que hablen de fútbol, más allá del periodismo. Es una cuestión de formación, y que aprenden después cuando empiezan a trabajar afuera. Sí, Germán. La pregunta es, cuando vos decís que uno tiene que salir y los otros se tienen que meter, ¿quién es generalmente el que sale? ¿Uno de los centrales o algún volante? No, eso es zona, eso trabajan los centrales o trabaja el volante. Siempre, como hablamos de las estructuras, no importa quién lo haga, lo importante es que se haga. Por ejemplo, supongamos Listo. que entró el volante. Cayó en tu zona porque estás parado ahí, el que disputa sos vos. Y los otros se te tienen que cerrar. Perfecto.
Bien, dentro de la zona de finalización, lo que hablamos cuando nosotros atacamos, lo vamos a trabajar al revés. ¿Cómo defendemos? Justamente lo que estamos mencionando antes, llegando a las zonas de gol. Fíjense, estas son las zonas de gol, que son las zonas que marcamos antes, y son las zonas que hay que defender. Automáticamente en zona nos paramos a defender estos sectores. ¿Sí? Entonces, donde nosotros nos paramos a defender estos sectores, ya el rival pierde muchísimas posibilidades. Primero porque pierde referencia. A ver, si yo te tengo enfrente en un 1 contra 1 y yo te gano y te anticipo, es gol, es medio gol. En zona es más difícil, ¿sí? Porque el rival delantero pierde referencia. Ahora, hay algo muy importante de la zona y es que las zonas no retroceden, que es un error bastante frecuente, se ve bastante, en general en el fútbol internacional, que cuando un jugador, supongamos que este jugador desbordó por derecha, lo supera en esta zona, no tiene que retroceder, ya es pelota del de atrás, que es el que viene de frente a la jugada. ¿Sí? Porque muchas veces, si ustedes seguramente son muchas personas de cancha, veo acá, cuando tiran un centro en la banda, van a ver que dos jugadores que trabajan en zona se chocan, porque uno retrocede. Es un error de concepto y es un error de seguir la pelota. No hay que seguir la pelota, nosotros seguimos la trayectoria. Me pasó, listo, perfecto, es de mi compañero de atrás, no lo molesto. ¿Sí? Muchas veces meterte en la zona del compañero termina siendo perjudicial. Y lo otro también, muy importante, es ganar la segunda pelota. La segunda pelota lo que requiere es una cuestión clave que es actitud. A la segunda pelota se va a ganarla con actitud. Hay un video el otro día, pasó en el partido del Atlético de Madrid, no sé si lo vieron, de Joao Félix, que va a disputar livianito, muy livianito una segunda pelota. El jugador del Bayern fue intenso, robó la pelota, metió el centro y terminó en gol. Entonces, las segundas pelotas, más allá del concepto, requieren actitud. Si no lo vieron, después se lo voy a buscar. Es una situación bastante hasta amateur, porque si uno lo ve, parece hasta que le saca el pie para no lastimarse. Y bueno, termina siendo gol del Bayern Múnich. Bien, dentro de las transiciones ofensivas. La transición ofensiva consta de aprovechar la desorganización defensiva del rival. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hacemos una transición ofensiva? Ocupar rápido los carriles y hacernos en campo grande. Ahora, hay un concepto muy importante, muy interesante dentro de la transición ofensiva, que es, cuando yo tengo espacio, tengo que conducir, no tengo que pasar. Que es un error también, se veía mucho en el último San Lorenzo, que en las transiciones pasaban. ¿Por qué? Porque donde yo conduzco y uno me sale, indefectiblemente ese que me salió alguna marca tenía. Es el momento de encontrar el hombre libre. Y es el momento donde nosotros podemos progresar, con conducciones, presiones y pases. ¿Sí? No conducir como en el barrio, ¿no? No ir para adelante solamente, sino conducir. Salida, juego. ¿Sí? Una presión para liberar a un compañero. No buscar el pase, porque si nosotros buscamos el pase, inmediatamente lo que vamos a perder es tiempo. Y lo que vamos a ganar al rival es orden. Un equipo que pasa en una transición, al rival le da tiempo, ¿sí? Y le da espacio. Le genera espacio. Lo mejor que pueden hacer, conduzco hasta el momento en que sale. Bien. Hasta acá una duda, una pregunta. Si no, seguimos que viene un tema bastante interesante. Perfecto. Bien, igual estamos haciendo bastantes preguntas, así que me gusta ir de vuelta así en lo que es táctica. Vamos a los roles colectivos. Esto es muy importante, son los nuevos roles colectivos, el nuevo orden de roles colectivos, y es muy importante discriminarlos y separarlos con lo que son las funciones. No es lo mismo un rol que una función. Una función, por ejemplo, un lateral que tenga que hacer un pasaje, un lateral pasador. Esa es tu función, pasar al ataque. Ahora, ¿cuál es el rol? El que haces colectivamente. Hay distintos tipos de roles, los vamos a ver todos y después lo vamos a ver también en un pizarroncito para tratar de explicarlos mejor. Rol del poseedor, receptores cercanos, receptores lejanos que son contadores, que ahora lo vamos a ver, fijadores, distractores y compensadores. Bien, lo más importante dentro de un rol es que nosotros seamos conscientes y nos reconozcamos dentro de cada rol.
que nosotros interpretemos que en ese momento estamos cumpliendo ese rol. Si nosotros no interpretamos eso, otro compañero quizás interpreta que nosotros sí lo vamos a interpretar y entre los dos no termina siendo ninguno. Entonces, muy importante reconocernos en ese rol. El rol del poseedor es el más sencillo, es el que tiene la pelota, es el que decide, ¿sí? Y es el que tiene que identificar a los receptores cercanos o lejanos, ¿no? Obviamente. El receptor cercano. El receptor cercano, como hablamos, se tiene que identificar como tal. Para ser un mejor receptor cercano, que son los receptores que están cerca de la pelota, tengo que trabajar siempre un buen perfil, ¿sí? Si no puedo obtener un buen perfil o ser un buen apoyo, tengo que reconocerme en otro rol. Ahora, si la pelota me viene, ¿qué hago? Si no soy receptor cercano y la pelota me viene, me llega. Tengo dos maneras, porque estoy de espalda, porque no llegué a perfilarme. Tengo dos tipos de apoyos. Apoyo de seguridad, que son los apoyos que se juegan para los que están de frente, por ejemplo un 5 que la rebotan con un central. Un apoyo de continuidad, que es un apoyo que me la dan a mí siendo volante central y la juego de espalda sin mirar para el volante interior que está por detrás mío. Entonces, apoyo de seguridad, acuérdense, son los apoyos que juegan para los que ven y apoyo de seguridad apoyo de continuidad juegan para los que no ven. Dentro de esto, el perfil es clave, ¿sí? Es muy importante. Y a esto tenemos que esperar a 3/4 de perfil para poder avanzar y girar. ¿Qué son los perfiles? ¿Cómo se trabajan? Vamos a marcarlo acá. Esto, por ejemplo, es un perfil completo. Imaginémonos que la pelota está acá, nosotros estamos en esta posición, es perfil completo. Ay, perdón. Ahí va, ahí va. Esto es medio perfil. Y esto es 3/4 de perfil. ¿Cuál es el ideal? El tercero, el 3/4 de perfil. ¿Por qué? Primero, porque nos permite poder avanzar y girar. Segundo, porque nos permite recibir con el pie más alejado. Y el pie más alejado nos permite cubrirnos mejor con el cuerpo y evitar la pérdida. ¿Sí? Y lo tercero es que estando a 3/4 de perfil, nosotros podemos usar la visión periférica para ubicar a los rivales lejanos. ¿Qué es la visión periférica y cómo se trabaja? De esta manera. Fíjense, Iniesta. Iniesta ya sacó una foto de todo lo que pasó atrás. Ya sabe, antes de que le venga la pelota, dónde tienen los rivales, dónde tienen los compañeros. Lo trabajó de esa manera. Fíjense, orienta el pie lejano para recibir, no el pie cercano, orienta el pie lejano para recibir, gira, apoya y continúa. ¿Sí? Es muy importante y esto lo hacen los grandes jugadores. Ortigosa lo hacía mucho. Si ustedes ven un partido de Ortigosa, el gordo cabecea todo el tiempo, mira antes de recibir. Por eso es muy difícil o muy raro verlo perder pelotas. Iniesta, Busquets, Xavi son maestros en este sentido. Bien, un receptor cercano es lo que estamos viendo. Un receptor lejano es lo opuesto. Es un jugador que está lejos de recibir. Ahora, este jugador tiene otro rol, que es el del contador. ¿Qué quiere decir un contador? Contar la cantidad de jugadores que tiene en su zona. ¿Por qué tiene que contar la cantidad de jugadores que tiene en su zona? Justamente para saber si ingresa a la zona central para jugar, si se queda allá afuera para fijar jugadores, o si se reconoce como receptor cercano. ¿Sí? Ahora después, igual cuando lo veamos en pizarrón, lo van a poder identificar mejor. Y un fijador. Hay que reconocerse como fijador también. Fijador es quedarse quieto en determinada posición. Un fijador no siempre es el 9, porque si es el 9 Faro, no. El fijador puede ser un volante central. Iniesta era fijador. ¿Qué ha sido Iniesta muchas veces? Pasaba 15, 20 segundos que no tocaba la pelota. No la tocaba. Y si, ¿qué está haciendo este tipo que no toca la pelota, que no se mueve, que no viene a recibir? Está fijando posiciones. Si la marca de Iniesta salía a presionar al que tenía la pelota, Iniesta recibía libre. Si la marca no salía, el equipo tenía espacio en la zona de salida. Entonces, Iniesta se quedaba parado en posiciones intermedias entre líneas, esperando que le llegue, nada más, teniendo paciencia. ¿Sí? Esto parte del juego de posición que vamos a ver mañana también. Un fijador puede ser el 9, el extremo derecho,
un lateral, depende. ¿Sí? Por eso es muy importante que no tomemos a los jugadores con un rol. El 9 fijador, no. Fijador pueden ser un montón de jugadores. Y por medio de este rol puedo desarmar un equipo sin participar y puedo armar a mi equipo sin participar también. Y el distractor, que es el jugador que realiza movimientos para que el compañero aproveche una ventaja. Imaginémonos un extremo cerrando adentro para que un lateral haga el pasaje al ataque. El compensador, que también es contador, es el jugador que no actúa en la jugada. Es los que tienen que ayudar a equipos para que siempre queden bien parados, ¿sí? Los que encuentran el equilibrio. Puede ser cualquier jugador del campo. Cualquiera puede ser compensador. Eso también lo vamos a ver. Supongamos, por ejemplo, el lateral derecho saltó por la marca del extremo y el central ocupa la posición y se identificó como compensador. Necesitaban ocupar esa zona. La podía ocupar el central, podía compensar el otro volante interior. Depende. Es lo que vamos a ver ahora dentro del pizarrón. En el rol del contador hay uno que fue un maestro, que es un maestro en realidad, que es contar la cantidad de jugadores que había, que era Sergio Busquets. Vamos a escuchar en realidad un audio de Sergio Busquets que hablaba justamente de este rol, ¿sí? De cómo trabajaba en este rol uno de los ¿Tienes una mejores mente muy contadores del mundo. cuadriculada? Porque da la sensación de que los mediocentros que tienen que servir para destruir y para construir, es como que tienen dos cabezas en una, pero que sois muy lógicos, ¿no? En las respuestas, en lo que pide el fútbol, en lo que pide el equipo. A veces me da la sensación de que das 3 pases por la izquierda y dices, bueno, me estoy olvidando la derecha, voy a dar 3 pases por la derecha. Es como que hasta matemática la cabeza, ¿no? Sí, un poco sí, pero sí que es verdad que también me gusta tener un poco controlado todo, ¿no? Y intento pensar en todo antes de que pase la acción, en tener controlado lo que está pasando para saber cuál puede ser la decisión buena y hacerlo todo mucho más fácil y mucho más beneficioso para los compañeros. Es curioso que habiendo sido delantero y delantero goleador, no tengas esa tentación, ¿no? De pisar más el área y todo esto. Yo creo que en eso habrá influido también Pep y en Pep habrá influido Cruyff, que decía un mediocentro que mete goles no es mediocentro, ¿no? Sí, la verdad es que sí, que es curioso, pero yo creo que conforme pasaban los años y sobre todo cuando coincidí con Pep, que ya estaba en una posición más a la que hoy en día estoy, me remarcaba más la importancia de cubrir las espaldas y de estar pendiente de si sube el lateral, de si el equipo contrario se queda con un jugador o dos arriba, de tener vigilancias para que no pudieran salir a la contra, de estar bien posicionado. Yo creo que eso es mucho más importante que al final el poder pisar para arriba, el poder hacer goles, porque al final, bueno, sería para el espectáculo mucho mejor, pero para el equipo muchísimo peor. O sea, tiene como el ajedrecista que estar pensando en una jugada posterior, como que todo es preventivo, ¿no? Sí. Si salen por aquí tengo que tener cuidado, o sea, que tienes que tener durante todo el partido una actividad mental tremenda, ¿no? Sí, yo creo que me agoto casi igual mentalmente que físicamente, porque al final sí que estoy en una posición que hoy en día el fútbol físicamente está a un nivel pues superlativo, pero el tenerlo controlado lo otro pues también es muy importante. Yo creo que casi más que el desgaste físico y al final es lo que me da, ¿no? El estar en medio de todo, el intentar robar más balones, el intentar, pues, cuando se puede jugar entre líneas, cuando no, o sea, hacer salida de tres. Yo creo que son muchos registros que te hace eso, ¿no? Que mentalmente, pues, tengas que estar 100% pensando en eso, en cada momento, en cada partido, en cada rival, en lo que te conviene a ti como equipo, el tener controlados a los jugadores de un equipo, de otro, muchísimas cosas. Bueno, verdaderamente un fuera de serie, un jugador que trabajaba, un jugador de equipo, como muy bien nos dice Luigi, un jugador que pensaba directamente para el equipo y que todo el tiempo estaba analizando, tenía un registro de todo, el tipo contaba los jugadores que tenía cerca. Una vez hay una entrevista que le hacen a él en TV de Cataluña cuando era chiquitito, y le preguntan, ¿usted qué juega, Sergio? Tenía 15, 14, 15 años, cuando empezó a jugar de volante. Un juego contador, dijo. No, ¿y eso qué? No, cuento los rivales que hay, a ver si me tengo que quedar acá, si tengo que ir más adelante.
un fuera de serie en una función muy, muy interesante. Una Ahora, pregunta. sí, Eso es lo que, bueno, capaz tuvimos más chance de verlo en cancha, ¿no? Yo sentía cuando veía al Pichi Mercier que estaba en todos lados y capaz no sé si era contador o no, capaz sí, más sí. parecía lo que estabas de compensador, pero era eso, ¿no? El tipo estaba donde tenía que estar y muchas veces haciendo esos tipos de relevos o demás que capaz era eso lo que a él lo hacía, porque no sin ser un tipo capaz necesariamente rápido, que estuviera en todos lados, ¿no? Es que, por ejemplo, el rol del compensador también es contador. O sea, el Claro. rol del compensador parte del contador. Por ejemplo, Mercier siempre, vos ves los partidos de Mercier, siempre, juegue como juegue el rival, siempre San Lorenzo con Mercier tenía un jugador de más en defensa. Siempre. No importa cómo juega el rival. Siempre tenía uno más. Él contaba también. Bueno, están con 3. Miraba, bueno, me tengo que quedar. O no. O ir un poquitito más adelante. Es muy, muy importante y es muy buena la acotación, Tino, con respecto a Mercier, que es uno de los jugadores acá que al menos vi yo que mejor lo hacía, lejos. Bien, vamos a ver también del otro lado, no solamente la importancia de fijar. Sí, sí, Germán. En el caso del Bayern Múnich, hoy en día lo está haciendo Kimmich, ¿no? La función del contador, Exacto. Sin ser porque la volante verdad es central que, a veces. Porque a veces juega de claro, 4. a veces juega de 4, pero el tema es que Kimmich no solo te hace, a veces te hace la función de contador, pero a veces no la hace él, porque a veces, decía Busquets, que en el momento en el que vos empezás a hacer la función de contador no tiene mucho sentido llegar al área. Claro. Pero Kimmich llega muchísimo al área en algunos partidos. Es como que el Bayern Múnich lo que veo es que a veces hasta estos roles se los van como intercambiando entre los jugadores que están en cancha. O sea, a veces te lo hace la función de contador, te lo hace Goretzka o te lo hace Müller a veces, y Kimmich es como que se corre del lado de esa función para adoptar capaz una función más ofensiva. Es como que van rotando muchísimo los roles. Pero ¿sabés cómo los rotan? ¿Sabés que no solamente yo lo aprendí y estuve trabajando allá en el Leipzig? Tuve la posibilidad de ir. ¿Y sabés cómo los rotan los roles? Ellos tienen planillas de rendimiento. Entonces saben que fisiológicamente, por ejemplo, Kimmich rinde mejor de los 20 a los 45 minutos del primer tiempo. Y después tiene un pico de rendimiento entre los 10 minutos del segundo tiempo y pone los 25. Entonces, esos roles se complementan. Es decir, bueno, es como que es tu Claro, momento. Fisiológicamente es tu momento. Bueno, ahora te acabó. claro, Y se complementan con claro. otro. No, es una cosa, van años luz. Es Lo que increíble. hablabas antes del jugador universal, creo que si hay uno es Kimmich. Sí, 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 ese número 1, es crack. Es increíble. Como Y lo les voy a decía dejar el libro de Germán, Guardiola, no sé si lo leyeron, Metamorfosis, se lo voy a dejar para que lo bajen, y habla de cuando llega Kimmich, él lo trae. Kimmich jugaba en la segunda de Alemania, la B. Lo fue a ver y dijo, tenemos que ir a ver a Kimmich, cuando todavía Kimmich no era nadie. Y es como los ayudantes decían tanta insistencia, Pep, por un jugador de la B, ¿viste? Tenemos el Bayern Múnich, tenemos para traer. No, no, vamos a ver a Joshua, decía. Lo terminaron trayendo, lo ubicó en todos los puestos. Hoy para mí uno de los mejores jugadores del mundo. es increíble. Lo de ese pendejo es increíble. Ya no es tan chico. Pero pensaban que cuando perdían a Lam, perdían a ese jugador tipo polifuncional, universal, como dijiste hoy antes, y encontraron, creo, a uno que a mí por lo menos me sorprende un poco más. No, es terrible. Ellos te dejan en uno, se retira uno y le sale uno mejor. Son unos fenómenos. Sí, Germán. Es que Kimmich es un animal, pero el que yo destaco muchísimo, ahora que empiezo a aprender estos roles, el que yo destaco muchísimo, que hay veces que te dicen que vos le hablás de Henderson en el planteo de Klopp, y a veces te dicen, no, Henderson, a veces algunos te dicen que es medio pelo, otros te dicen que está sobrevalorado. Para mí, Henderson es un jugador que sin estar en cancha se nota muchísimo la falta, A porque mí me me encanta parece que también. es uno de los, para mí, hoy en día, uno de los mejores volantes del mundo en todos los roles. Más que nada, quizás roles defensivos, pero Klopp creo que le dio ese protagonismo que necesitaba como para ponerse el equipo en el bolsillo. Como que sin Henderson no veo a nadie que pueda hacer el rol de Henderson en Liverpool si él no está. No veo a nadie. Y ni a nadie que puedan traer. Bueno, ahora trajeron a Alcántara. O sea, fíjate el jugador que tienen que traer para reemplazar a Henderson. Seguramente. Y ni así porque Alcántara creo que no tiene las funciones defensivas que tiene Henderson. Exacto.
O sea, es muy difícil encontrar un jugador como Henderson y es muy interesante analizar a Liverpool porque tiene un montón de movimientos que a simple vista parecen sencillos, porque decís, por ahí otros equipos se empiezan a mover mal, los equipos de Guardiola se empiezan a mover, ves cortes adentro, afuera, y ves por ahí el Liverpool, decís 4-3-3, ataca 4-3-3, termina 4-3-3, los delanteros juegan de delanteros interiores. Es decir, es un equipo que a priori decís, bueno, es fácil de analizar, no le gana a nadie. No le ganan. No, es que juegan con una intensidad distinta. Los delanteros no sabes quién juega de qué, porque los tres delanteros que van rotando y lo que te hacen es que se te tira el delantero. O sea, el delantero es un delantero no posicional, sino es un delantero. Firmino es más media punta. En realidad Firmino era enganche y Klopp lo puso de punta. Pero los que más te atacan son Salah y Mané, te caen por el medio. El gol que le hicieron al Everton fue con Salah en el medio, porque vos decís, Digne lo comió todo el partido a Salah, pero después te hacen un gol cuando Salah te aparece por el medio, entonces no sabes quién te va a atacar por dónde. Lo que a mí me pasa con el Liverpool es que siento que todos pueden jugar de todo. Igual. Es no entender estos movimientos que estamos aprendiendo acá, pero aparecen algunos en posiciones que uno no se imagina, y todos, hasta cuando ves a Van Dijk, antes de que se lesionara, un tipo que puede jugar en cualquier lado de la cancha, digamos. O sea, más allá por situaciones, ¿no? Quedan boyando en cualquier lado una pelota parada y los tipos resuelven como si jugaran de otra cosa. Y bueno, esa es la diferencia que veo cuando vemos el fútbol de acá, ¿no? Que los tipos cumplen, no sé si una función o un rol, pero cuando salen de su zona de confort no resuelven, y afuera ves tipos haciendo cualquier cosa, ¿no? Sí, hay una diferencia hoy, Tino, es enorme. Es enorme la universalidad, ¿no? De los roles. Porque hoy un jugador de acá, por ejemplo, ¿qué jugador universal tenemos en Argentina hoy en el fútbol local? No hay. No hay. No existe. No hay. Buscar mucho, sí, imposible. Los de River parece que juegan de todo. Yo creo que Montiel o Casco y Montiel, yo creo que son los únicos dos jugadores Casco universales. Montiel, claro, los ves en y antes de que se vaya te podría decir Palacios. Sí, también. Que también Palacios entraba también, o quizás Nacho Fernández, pero Nacho Fernández no sé si es tan universal. Creo que es más Palacios que Nacho Fernández. Sí. Una locura. Y Martínez Cuarta también, antes de que se fuera. Porque también los ves con capacidad de resolver situaciones no propias de su puesto. Eso es lo que yo veo afuera más común, digamos. Bueno, creo que Gallardo es el técnico más parecido a lo europeo que tenemos hoy en día acá. Sí. Otro que me gustaba mucho era Heinze. En los equipos de Heinze también, Heinze en Vélez, lo que hizo era que los volantes roten todo el tiempo entre sí. Y era como que los interiores, lo que hizo Heinze con, por ejemplo, el Tonga Jiménez, es increíble, porque es un tipo que empezó jugando de volante y terminó hasta jugando partido de central, extremo. Entonces, ese tipo también, antes de irse a Estados Unidos, era muy universal. Era un jugador que te jugaba literalmente de todo y era muy bueno en todo, como Nico González, Nico Domínguez. Nico Domínguez también. Bien, es importante saber que también los roles no solamente son en defensa, digamos, no solamente para destruir, sino también para construir. Por eso es importante también escuchar a Luis Suárez, escuchar la otra campana de los roles, en cómo se distribuían los roles en aquel Barça de Neymar, Messi y Suárez, y cómo él trabajaba para que los demás tengan mejores ventajas. En Barcelona, vos te salís de la jugada y ahí ganas el espacio habitualmente. No va donde está el ruido. No, porque... ¿Y eso cómo se lee? Y porque vas aprendiendo. Yo siempre recalco mucho, ¿no?, la época de que jugábamos con Leo y con Ney, de que a ellos les favoreció muchísimo de yo estar de número 9. Porque ¿qué pasa? Antes estaban ellos nomás y venía el lateral y el central, venían los dos a buscar a uno solo. Y a pesar de ser los mejores jugadores del mundo, es difícil. Numérica, claro. Es complicado. Y al estar yo parado ahí entre medio de los dos centrales, si estaba el Ney mano a mano con el lateral y el central no podía salir porque estaba Suárez acá en el medio, y como que le generaba la duda, y ellos al estar mano a mano, en el mano a mano te iban a pasar siempre. Y eso fue una de las virtudes que tuvimos en esa época en el Barça, era el de tener un número 9 fijo. No yo agarrando a los dos centrales, pero sí el de que entre en la duda de si sale o no sale, y si salía me quedaba el espacio para mí, porque eso creo que
se aprovechó Lo que me muchísimo. llama la atención a veces es que vos mandás a algún compañero. O sea, vos mandás a algún compañero, por ejemplo, buscar la corta y vos ganás el segundo Sí, sector. o mismo, bueno, no sé si alguien prestó mucha atención al gol que le hacemos a Gales en la Copa China. Sí. La tiene Godín ahí. ¿Y qué pasa? Había un lateral acá, yo vengo para acá y le digo, Cebo, andá al Cebolla. Yo me vengo para acá y el Cebolla rompe y ahí cuando el Cebolla queda solo y la mete al Eddy. Son todas cosas que las aprendí, que el de vos estar acá, el defensa se va a venir para acá y le queda el espacio al Cebolla. Lectura del juego pura. Hablaste de mano a mano. Vos en el mano a mano. Bien, esto también es el rol del otro lado, puesto en el aspecto ofensivo. Como un fijador, sin moverse o generando distintos movimientos, puede favorecer a los demás jugadores. Los roles pueden ser estáticos o dinámicos. Lógicamente, lo que depende de nuestras características. No le vamos a pedir a Abreu que es un organizador. Pero sí, tenemos que entender e interpretar qué rol tenemos que adoptar. Y esto es algo muy interesante sobre que donde está la pelota, hay una cuestión fisiológica que no se tiene en cuenta, que es el cerebro. Donde está la pelota, nosotros trabajamos con el hemisferio derecho, que es el hemisferio de la intuición. Y cuando no está la pelota, nosotros trabajamos con el hemisferio izquierdo, que es la parte del razonamiento, ¿sí? Ya que tienen tiempo y espacio para hacerlo. Acá radica la importancia de los hemisferios. Supongamos, jugador que tiene la pelota, entra dentro de la intuición, la imaginación, ¿sí? El arte, de alguna manera. El hemisferio izquierdo entra en razonamiento. Por eso es muy importante que los jugadores que no participan, que tienen la posibilidad de utilizar el hemisferio izquierdo, puedan razonar, puedan pensar y puedan identificar espacios, hombres, roles, y puedan de esta manera poder generarle mejores ventajas al equipo. Bien, vamos a cerrar el Power, vamos a abrir ahora el pizarrón táctico para poder marcar algunas situaciones bastante interesantes también para ver. ¿Hasta acá una duda, una pregunta? No, ya seguimos con... Bien, perfecto. Vamos a admitir. Vamos a ver el tema de los roles dentro de un pizarrón y sobre todo teniendo en cuenta la importancia de estos roles. Bien, vamos a compartir pantalla. Esta aplicación se la voy a enseñar cómo usar. Vamos a trabajar en la clase 6 sobre esta aplicación, que es Tactical Pad, que es sobre cómo mostrar trabajos. Y sobre todo se puede poner en 3D, es bastante interesante para trabajar y mostrar cosas. Bien, supongamos 4-3-3, que es como venimos trabajando contra un 4-4-2. Vamos a buscar. Va a tener la pelota, por ejemplo, este jugador. Estamos en salida, tiene la pelota este jugador y vamos a marcar, como siempre, los espacios. En este espacio. Bien, fíjense qué interesante. Este que tiene la pelota es el poseedor. Este que tiene la pelota es el receptor cercano. Este es el receptor lejano, por ejemplo. Y este jugador, por ejemplo, en estos corrimientos, el número 3 puede ser el compensador. ¿Sí? Tanto trabajando ahí o trabajando todavía más profundo. Depende de los corrimientos del equipo. ¿Sí? Acá tenemos visto los roles. Ahora, ¿por qué le digo que es muy importante identificar los roles? Fíjense, por ejemplo, en esta situación tenemos dentro del círculo 1, 2, 3, 4 contra 1, 2, 3, 4 jugadores. ¿No? Ahora, este jugador, si entra, ¿sí? ¿Qué va a estar generando? Superioridad. Perfecto. ¿Pero qué va a estar generando? Achicar el espacio. Entonces, ¿este jugador podría ser receptor cercano? Sí. ¿Conviene? No. ¿Este jugador, por ejemplo, conviene que intervenga o conviene que fije? Que fije, que persiga y que este jugador libere espacio. ¿Sí? Seguimos trabajando en 3 contra 3 con espacios por dentro. Y ahora sí este jugador puede ser receptor cercano. ¿O no? O puede ir directamente quedar de receptor lejano.
Ahora, el que fija, por ejemplo el 9, es fijador. ¿Sí? No tiene únicamente que ser fijador, puede ser receptor cercano. ¿Conviene? Puede ser en este cambio posicional. Sí, Germán. Y en este caso, ¿quién sería el contador? El contador podría ser este jugador, el 4, o podría ser este. Acordate, los contadores son los que compensan, que por ejemplo sería el 3, y serían los receptores lejanos. ¿Por qué? Vamos del otro lado, que es a donde quería llegar, al rol del contador. Vamos a marcar este cuadrado. Receptor lejano, el 10 y el 11. ¿Sí? ¿Son contadores? Sí, porque están lejos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Contar cuántos jugadores hay. ¿Cuánto tienen acá? 3 contra 2. ¿Qué conviene hacer? Conviene que este jugador, contando y ya teniendo en cuenta qué es lo que pasa acá, pueda ingresar para perseguir y que este jugador fije y así trabajar la subida lateral, o vuelve a fijar. Entonces, si este jugador no contara, o ninguno de los dos jugadores contara, quizás hicieran esto, que es lo que se ve frecuentemente muchas veces, sobre todo en el fútbol de ascenso, no en primera acá, pero en el fútbol de ascenso se ve mucho. ¿Qué es lo que pasa con esto? Lo mismo, ¿sí? Cercano, tenemos la misma cantidad de oposiciones en menos metros cuadrados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar roles. Estos dos jugadores fueron contadores. Este contó. Dice, yo si fijo acá, tengo a 2 jugadores atados y este jugador tiene libertad para decidir. Ahora, vamos a otro rol del contador. Por ejemplo, que es el receptor lejano. Este jugador es el receptor lejano. Este jugador es contador. Si este jugador, el número 6, cabeció del otro lado y miró que acá tenía inferioridad numérica, la pelota, en caso de caer ahí, no va a seguir este recorrido. Perdón. Ahí va. No va a seguir este recorrido. La pelota quizás siga un recorrido vertical. ¿Sí? Entonces, es muy importante que los receptores lejanos, los compensadores y los contadores, justamente como los volantes centrales, cuenten los jugadores que tienen cerca. Si cuentan los jugadores que tienen cerca, siempre la toma de decisiones va a ser mejor. Imaginemos que el 6 no contó los jugadores que tenía atrás. Es receptor lejano. ¿Qué está haciendo en este momento? Nada. Lo único que tenía que hacer es cabecear atrás y observar cuántos jugadores había en esta zona. Si este jugador no cabeceó atrás, quizás la toma de decisión sea seguir dando la vuelta en una zona que hay inferioridad, donde tenemos a todo el equipo corrido y ante una posible pérdida, ya tenemos su inferioridad numérica en una zona de la cancha. Entonces es muy importante que los que no participan cuenten. Lo mismo estos, ¿sí? Que son los compensadores. ¿Por qué? Justamente para esto. Decís, bueno, está el lateral derecho. ¿Qué tenemos que hacer si subió? ¿Sí? Llamar un auxilio y tomar de esta manera. Entonces si este jugador no lo contara, si este jugador número 3 no estuviese de contador, quizás a la subida o al salto no lo tiene en cuenta y tiene inferioridad numérica en el caso de recibir. ¿Sí? Por eso es tan importante el uso de los roles y sobre todo tan importante cómo utilizamos esos roles. Bien, con respecto a los roles, ¿alguna duda, alguna pregunta? Si no, lo último que me queda es resolver la pregunta que me hicieron sobre las salidas, que también es bastante interesante. Bien, vamos a poner media cancha, así lo podemos ver un poquito más claro. Bien, ahí tenemos media cancha. Este software se lo voy a enseñar a utilizar. Tiene funciones bastante copadas. Tiene, por ejemplo, para verlo en 3D, para verlo, por ejemplo, en modo FIFA 94, que es bastante interesante. Bien, acá nos falta un jugador. Vamos a meter. Está bien. Ahí metemos al 5 y metemos a un interior. Bien, lo que me preguntan de la salida, ¿sí? Con respecto a la salida dentro del área. Vamos a poner algunas oposiciones. Bien, ¿qué es lo que genera la salida dentro del área? Fíjense, por ejemplo, vamos a marcarlo en un cuadrito, salida. ¿Sí? Si estos dos jugadores
trabajaran a presión, este pase al arquero ya sería riesgoso, porque no hay la distancia suficiente de relación. Entonces, ¿a qué obligan al arquero? A lanzar. Ahora, supongamos que, fíjense, por ejemplo, salto de presión, van a obligar al arquero a lanzar. Vamos a borrar los cuadros y vamos a verlo de la otra manera. Si tienen una sola presión, que es lo que generalmente están haciendo. Bien, supongamos que tienen una sola presión. Este jugador media punta, este jugador presiona y la presión inicia así. De esta manera sí, quizás tienen mejor distancia de relación. Ahora, estos jugadores van a salir a tomar. Si estos jugadores se acercan en la salida o este jugador se acerca en la salida, piensen, ¿qué es lo que perdemos? Espacio. Fíjense, de esta salida, de esta salida, que tenemos un montón de espacio para salir, en el caso de que atraigan, lo que estamos achicando es espacio. ¿Sí? ¿Con superioridad numérica? Sí, pero con menos espacio. ¿Tenemos ventaja? ¿Tenemos ganancias? No, para nada. Lo que nos conviene a nosotros es que directamente estos jugadores, que estos jugadores nos queden fijando como están haciendo hoy. Nos queden fijando y a lo sumo, si nos presionan 2, abrir un poquito más los centrales y hacer la salida de 3 con el arquero. En algún momento se va a liberar. Fíjense, salto de presión. Juego. Supongamos, salto de presión. Juego. Salto de presión. Juego. En algún momento se libera y este jugador ya inicia las conducciones. ¿Sí? Fíjense, si lo vemos en cuadro esquemático, vemos el achique, por ejemplo, y no decidieron, ampliaron. Presión, juego. Presión, juego. Conduzco, paso y atraigo. Y ahí sí empieza a conducir para atraer. Y fíjense, vamos a seguir con los cuadros, lo que hablamos de salida. ¿Sí? Fíjense esta situación, fue la misma que antes. Con menos metros teníamos problemas. Supongamos que saltó el 5, perfecto, queda libre el 2. Supongamos que el 7 este no saltó, este sigue conduciendo hasta encontrar el hombre libre. Sí, Germán. Y si en el caso de que vos hagas la salida 3 contra 2, toques Sí. con el arquero para un central, uno de los que presionan de ellos te presiona el central que tiene la pelota y el otro te presiona el arquero. En ese caso, ¿qué haces? Porque lo que a mí me explicaron es que los pases laterales están prohibidos. Merlo te explicó eso. Peligroso. Juan Carlos. Sí, lo conozco. Lo rendí con él. Sí, Juan Carlos. O sea, los pases laterales están prohibidos. Entonces, si te presionan al arquero y te presionan al central que tiene la pelota, en ese caso, ¿qué haces? O sea, si te presionan al arquero y al central que tiene la pelota. Ahí, claro. ¿no? Y claro, este jugador trabaja por dentro. Ya se mete, claro. Claro, trabaja por dentro. Y se adelanta, Fíjate, perfecto. Por ejemplo, presión del arquero. Ahí vamos a ver los cuadros, por ejemplo. Ahí tenemos juego-salida, juego-salida. Y ese jugador, cuando encuentra la presión que decís, busca línea de pase. En algún momento salís. Perfecto. Bien, perfecto. Si no quedaron dudas, no quedaron preguntas, ya directamente cerramos la clase por el día de hoy y nos reencontramos mañana. Si tienen dudas, preguntas, no hay ningún problema, ¿eh? Las hacen que las resolvemos ahora. Bien. Perfecto. Bueno, buenísimo. Entonces nos vemos mañana. Mañana ya empezamos a trabajar más con video y más con análisis. Ya vimos una introducción. Así que bueno, muchas gracias a todos. Que pasen buenas noches y nos encontramos mañana. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, abrazo. Hasta mañana.